Buenas noches, hermanos. Pues continuamos con el estudio de Romanos y vamos a orar antes. Hoy tenemos en el estudio, solamente vamos a avanzar el versículo 4 de Romanos y todo lo que abraza este versículo. Pero antes que todo, pues hay que darle gracias a Dios por todo lo que en este día pues Dios nos dio. Y pues luego vamos a comenzar para poder abarcar aparentemente un versículo corto, pero que realmente vamos a intentar explicar este versículo en un solo estudio, en esta hora que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero si no alcanzamos a terminar, pues nos llevaría también otra parte, porque es un versículo que nos ayuda mucho a entender. Es un versículo en donde se encuentra el alma, el cuerpo, el espíritu, donde se encuentra el fruto del espíritu, donde se encuentra encerradas muchas cosas que cuando vayamos entendiendo y vayamos ya leyendo el capítulo 1, el capítulo 2, hasta donde ya llegamos, observando todos los versículos que ya analizamos en estos ya 36 versículos, nos vamos a dar cuenta de que habíamos estado leyendo la Biblia solamente por leer y no la habíamos entendido, por más clara que parezca. Hay que ir desmenuzando, hay que ir quitando poco a poco los detalles para ir simplificando y volviendo más sencilla la palabra de Dios, porque dice la palabra que debemos ser como niños, y los niños se entienden a través de ejemplos, a través de ilustraciones, a través de parábolas, a través de hipérboles. Así lo vamos a ir manejando. Y hoy nos toca el versículo 4 de Romanos capítulo 2, y vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu infinito amor, tu misericordia, porque pues hoy nos concediste, Señor, el anhelo de nuestro corazón, y te damos gracias por ello. Gracias porque tú conoces, Señor, con cuánto amor y con cuánto padecimiento, Señor, se llevó a cabo para poder tener esta bendición tan grande. Gracias porque nos das el espacio de poder explicar tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar de las pruebas, como lo vamos a ver hoy, pues tú quieres trabajar en esa parte indomable que nosotros aún tenemos. Y hoy vamos a ver la forma de cómo someter esa parte que no se quiere tomar. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, bendito Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con la forma en que lo hemos manejado. Vamos a darle lectura al versículo 4 de Romanos capítulo 2, y dice así: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? Muy bien. Vamos a leer un versículo de una versión más reciente para que tú te des cuenta de la diferencia que hay, y que aunque aparentemente no afecta mucho al escudriño y a la interpretación, pero yo creo que después te vas a ir dando cuenta de que sí afecta el cambio de una palabra a otra. El versículo 4, en una versión más actual, dice así: ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Aquí nos estamos dando cuenta de una diferencia en cuanto al versículo. Volvemos a leer el versículo de la versión antigua, y dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí vemos que se repite 2 veces la palabra benignidad, y en la versión actual se repite la palabra bondad 2 veces, y en vez de
longanimidad, vemos en la versión normal, la versión actual, la palabra tolerancia. Vamos a ver qué tanto afecta estas dos pequeñas palabras en la traducción, definición y el escudriño de estos versículos. ¿Sí? Primero, antes que todo, vamos a enfocarnos al área problemática que vimos la semana pasada, que es el alma. Recordemos, viéndolo desde la perspectiva, a los que han estado siguiendo los estudios de los domingos y de los sábados se van a dar cuenta que hay mucho parecido, o sea, tiene mucho que ver. Y vamos a dibujar el cerebro, el corazón y la parte problemática y el cuerpo. ¿Sí? Muy bien. Cuando habla de benignidad, nos vamos a enfocar a la parte del alma. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario quitar el conflicto que produce el alma en el corazón. Romanos 2:4 me va a ayudar a hacer esta división a través de la palabra de Dios. Tiene que dividir el área de conflicto y el corazón. Tienen que ser dos cosas diferentes para poder trabajar con el alma mientras el Espíritu Santo que está aquí empieza a hacer la llenura y mi alma empieza a menguar. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que nosotros vamos a analizar ahorita y lo que vamos a trabajar a través de la benignidad es esta parte. La separación del alma, el área de conflicto con el corazón. Dejar libre el corazón para que pueda hacer la llenura del Espíritu Santo. Entonces quedaría de esta manera el bosquejo. Mente, que es el espíritu, corazón, por eso en algunos versículos se refieren a corazón y alma de manera separada, y cuerpo. Pues en este versículo vamos a ver cómo trabajar las tres áreas para dejar esto libre en manos del Espíritu Santo de Dios y poder llegar al propósito que es 1 Tesalonicenses 5, de someter el espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a ver por qué esta flecha está de aquí hacia abajo y también cómo hacerlo de abajo hacia arriba. Muy bien, teniendo ya esta explicación, vamos a comenzar con la parte teórica. Presta mucha atención porque es muy común confundirnos entre benignidad y bondad. Y vamos a ver la diferencia. Aquí te tengo dibujado un arbolito. Este árbol significa el ser humano en sus tres etapas. En la etapa de la raíz es el cuerpo, la parte del tronco es el alma y la copa es el espíritu. ¿Sí? El espíritu y la copa es lo que está más arriba, el alma es lo que une el espíritu con el cuerpo y el cuerpo se une a la tierra, ¿sí? A través de las raíces. Y por eso te dice la Biblia, enraízate para que tú puedas fundamentar. Mañana vamos a ver por qué es importante hacer esto. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en esta área. Para trabajar esta área necesitamos experimentar benignidad. ¿Cuál es la diferencia entre benignidad y bondad?
¿Mm? Es lo que vamos a analizar ahorita. Si yo me voy a Gálatas 5:22 directamente, nos vamos a encontrar con los frutos, o el fruto, mejor dicho, dividido en frutos. Vamos a buscar Gálatas y vamos a leerlo. Gálatas 5:22. Y dice, mas el fruto, y está en singular, del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Y aquí vemos, hermanos, que la benignidad y la bondad son dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo te leí las dos versiones de la Biblia, la importancia de tener una Biblia mientras más antigua mejor, porque está más apegada a la traducción original, es de que se distorsiona y se corrompe la forma en que yo pueda interpretarla, la forma en que yo pueda escudriñarla y el propósito de la enseñanza que yo voy a adquirir. Ahorita vas a entender por qué. Porque una de las diferencias, ¿sí?, es de que la benignidad solamente puede venir de Dios. Es lo que Dios me pone a mí como ser humano para que yo sienta misericordia hacia alguien. Benignidad, vamos a poner un ejemplo, está en el samaritano, en el buen samaritano, cuando él está pasando, están pasando varias personas y ven a la persona y sienten esa benignidad de decir, está lastimada esta persona, necesita ayuda. Esa es la benignidad. Es como cuando tú, te voy a poner el ejemplo tuyo, ves a un niño pidiendo caridad y esa sensación que sientes de primera instancia de decir, ves su alma, por un instante ves su alma y te da ganas de ayudarlo y de darle cosas, ¿sí? Esa es la benignidad, eso es lo que Dios te pone a ti para que tú puedas desarrollar y ejercer la bondad. La benignidad es el sentimiento que Dios te pone para poder ver el alma y la bondad es la acción, ¿sí?, que complementa la benignidad. Y tú a veces dices, bueno, ¿por qué le voy a dar limosna? ¿Se lo van a robar? ¿Se lo van a quitar? ¿O lo va a querer para drogarse? Allí dejaste la benignidad en tu corazón y no la ejercitaste a través de la bondad. No la hiciste. Entonces Dios te puso el querer, pero tú omitiste el hacer. Entonces se está entendiendo. Benignidad y bondad. Es como cuando de repente tú ves a tu hijo que está luchando con su tarea, pero ya se lo explicaste y sí lo sabe hacer y de repente está llorando y la benignidad es que tú ya se lo enseñaste de muchas maneras bonitas y Dios te pone que tú le enseñes de muchas maneras hasta que lo entienda y ves que tu hijo ya lo entendió, pero empieza a llorar, empieza a llorar, empieza a llorar y tú terminas haciendo la tarea de tu hijo, ahí ya hiciste igual caso omiso de la benignidad. No ejerciste bondad, al contrario, ejerciste lo opuesto de la bondad, que es permitir que la persona siga siendo manipulada y te manipule. Te estoy dando el ejemplo de las dos direcciones para que veas lo opuesto a la benignidad y cómo el maligno puede usar. Es lo que nosotros conocemos o lo que yo digo que es como una falsa misericordia. La persona llora, la persona te muestra una necesidad que realmente no tiene y las personas tienden a querer realizar todo por todos, a querer salvar a todos, a querer ayudar a todos, cuando la bondad me dice que tengo que
seguir y obedecer a la benignidad. Y la benignidad es el deseo de poder ayudar a alguien que realmente quiere ser ayudado. Y la bondad es el acto de ayudar a la persona que quiere ser ayudado. Lo opuesto a ello no viene de Dios. Ayudar a alguien que no quiere ser ayudado no viene de Dios. Es un acto de vanidad, es un acto de querer sobresalir y que la gente vea, oye, mira cómo ayudó esta persona, y la otra despilfarra bendiciones y tira a la basura todo lo que tú le has dado, ¿no? Esta más bien sigue siendo la parte, ¿cómo te puedo decir?, problemática entre benignidad y bondad. Fíjate, porque en la versión nueva no hay la palabra benignidad, solo hay la palabra bondad. Por tanto, me está diciendo que mis obras valen más que el deseo que Dios me pone de hacer el bien. Y eso es lo peligroso de las versiones nuevas. Y la versión antigua me dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué quiere decir? Que me está dando un sentimiento hasta que sobreabunda mi corazón y siento misericordia. Por un momento puedo ver el alma de las personas y puedo ver su verdadera necesidad, sin importarme lo que vaya a hacer, sin importarme cómo está vestido, sin importarme si huele mal, sin importarme su aspecto, sin importarme su condición, sin importarme su preferencia, sin importarme nada. En ese momento no hay nada de eso. La benignidad solamente me permite ver el alma, y la bondad puede ser truncada cuando veo cómo está vestido, si apesta o no apesta, si se bañó, si es grosero o es grosera. Empezar a ver esos aspectos hacen que la bondad no se lleve a cabo. Y si tú das y ayudas a la persona, ya no lo haces por bondad, lo haces para que la gente vea tus obras, y son obras sin fe, son obras sin benignidad. Cuando Dios te pone ese sentir hacia alguien, tienes que analizarlo primero, porque te dice la Biblia que escudriñes todo lo que viene de los espíritus. Dice, probar los espíritus si son de Dios. Muy bien, esta benignidad que estoy sintiendo acá es para que yo ayude a esta persona. ¿En qué lo voy a ayudar? ¿Lo voy a ayudar en algo que él o ella puede hacer? Entonces eso no viene de Dios, porque si lo puede hacer, entonces Dios le va a poner también la fuerza para hacerlo. ¿De qué manera quiere Dios que yo ejerza mi benignidad y mi bondad? A través de la oración, a través de darle un folleto, a través de bendecirlo, a través de dar un buen testimonio, a través de saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, respetando los límites del género. Yo, hombre, tengo que tener cuidado con las personas que son mujeres. Yo, mujer, tengo que tener cuidado con las personas que son hombres, para no generar situaciones que mañana vamos a ver por qué Dios detesta el pecado de fornicación. Entonces la benignidad tiene que ver con benevolencia, o sea, la práctica de la bondad, ¿sí?, con la misericordia, con la piedad y con la compasión. Las dos se relacionan con el trato que damos a los demás. Un ejemplo, yo quiero ser benigno porque Dios me está poniendo que yo bendiga a alguien, pero si en el momento que yo quiero imponerlo, estoy imponiendo, lo estoy gritando, lo estoy ofendiendo, mejor déjalo así, mejor déjalo en el sentir de Dios. No des, porque todo lo que tú des, ¿sí?, para ti va a ser malo, porque está naciendo de un corazón duro, ¿sí? Y la próxima semana, si terminamos el versículo 4, lo vamos a ver, porque en el versículo 5 habla de la dureza del corazón. Entonces, lo que Dios te pone dar a través de su benignidad, y aquí se enlaza con el versículo que te dice, todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Se acabó. Ya lo dice, lo di a Dios. Ahí se queda. Ya lo dije a Dios. Ahí se queda. ¿Sí? Porque si no, empieza a contaminarse otra vez mi corazón, a pesar de que obedecí la voz de Dios. Muy bien. Hay dos versículos que quisiera que leamos, porque tiene mucho que ver con esto. Un libro que habla sobre la fundamentación de la fe y un libro que habla sobre la redirección
hacia la fe. Uno es Efesios y el otro es Colosenses, y vamos a leer primero Efesios 4:32, y vamos a ver qué nos dice. Efesios 4:32 dice: antes sed los unos con los otros benignos. Y fíjate que no te dice bondadosos. Me está dando a entender este versículo, y fíjate cómo hemos estado adelantando igual estudios de otros libros, porque vamos a ir analizando libro por libro. Primeramente Dios nos dé tiempo y vida para poder terminar los libros. Dice: antes sed los unos con los otros benignos. ¿Qué significa benignos? O sea, deja sentir esa benignidad de Dios hacia los demás. Haz un lado los estereotipos, haz un lado esos paradigmas, eso que la sociedad te ha impuesto para odiar o tener un resentimiento hacia los demás. Ciertamente hay un versículo que te dice: huye de esas personas que te han hecho daño. No tienes por qué tener contacto con ellas, ¿sí? Porque entonces van a alimentar un sentimiento negativo en tu corazón, y al final, en la conclusión, vamos a hablar de eso. Cómo Timoteo viene a cerrar ciclos, cómo Timoteo viene al mismo tiempo que cierra un ciclo, abre otro ciclo, y vamos a entender por qué Timoteo es un libro también ministerial y determinante. Te dice entonces, misericordiosos, y me dice, ¿para qué? Perdonándonos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó en Cristo. Aquí vemos la ley del dar y recibir, de la causa y del efecto. Aquí en este versículo están las dos leyes claritas, para que yo me convierta en la persona ideal del ideal de Dios, ¿sí? Y el siguiente versículo se encuentra en Colosenses 3, del 12 al 13, y te dice así, ¿sí? Avanza solamente 2 libros, porque luego sigue Filipenses y seguida está Colosenses. Colosenses 3, 12 y 13 te dice así, y los tengo marcados. Te dice: vestíos pues. La palabra vestíos pues, fíjate, cuando de repente estás entrando a un lugar y como que presientes algo, y como que sabes que alguien te va a asustar, y te asusta y sientes un escalofrío que te corre. Fíjate lo curioso, no sé si te has dado cuenta, que el escalofrío te corre de arriba para abajo y te erizas, ¿no? Esa es la forma en que Dios te dice: vístete de la benignidad de Dios, que cuando yo sienta la benignidad, me cubra en ese momento con una vestidura blanca, en donde solo voy a ver el alma. No voy a ver si sus ropas están sucias, si es un pecador, si es una pecadora, si es una lesbiana, si es un homosexual. Para Dios somos almas que necesitan el amor de Él. Y escúchalo bien para que lo entiendas. Vístete pues como escogido de Dios. O sea, vístete como escogido de Dios. O sea, es momentáneo. Cuando sentimos la benignidad de Dios, en ese momento sentimos parte de la naturaleza de Dios, que me hace amar a otra persona aunque no la conozca, amar a otro niño aunque no lo conozca, aunque no sea mi hijo, amar a una señora como si fuera mi madre aunque no sea mi madre, ¿sí? En ese momento estoy vistiéndome de esa sensación que es la naturaleza de Dios, que es el amor de Él. Te dice santos y amados. Y aquí entra lo que te acabo de explicar, de entrañas de misericordia. O sea, ya separé mi alma del corazón y ya lo puse en la parte visceral, en donde están las entrañas, para educar a mi alma, para que sienta la misericordia, para que sienta la bondad, para que sienta la piedad, la compasión y la benevolencia, ¿sí? Y te dice, ¿cómo lo voy a lograr? Fíjate, porque lo maravilloso de Colosenses es que te dice qué y cómo, cuándo, por qué y para qué. Es un libro de respuestas y también es un libro determinante. Y te dice, si yo quito ese paréntesis que existe entre vestíos pues como escogidos hasta la parte de benignidad, escucha bien, diría así: vestíos pues de humildad,
de mansedumbre, de tolerancia. Simple. Y luego te dice el versículo 13, que también lo tengo marcado, te dice, sufriéndonos los unos a los otros. ¿Qué significa sufriéndonos los unos a los otros? Porque es difícil la parte de separar el corazón del alma, porque ha estado anidando mucho tiempo ahí. Entonces tenemos que hacer esta separación y hay que soportar ese dolor de decir, ¿cómo voy a amar a alguien que es malo? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que es malo? ¿Cómo voy a tolerar a alguien que me ha hecho daño toda mi vida? Y te dice Dios, separándolo, porque si está unido te va a causar dolor y sufrimiento. Sepáralo para poderlo eliminar. Y la parte curiosa, el ejemplo que te puedo decir, que todo lo que entra a la entraña, todo tiene que salir. Y te lo dice Jesús, te dice, porque lo que entra por la boca, por la letrina, se tiene que ir. Entonces te está diciendo, todo lo malo lo tiene que eliminar el cuerpo. No lo dejes en el corazón, porque ahí hace que el corazón quede duro como un pan. Cuando tú dejas al aire libre un francés o un pan, a ratito ya está duro, por más suavecito que era su naturaleza que esté, ¿sí? Y mientras más calor tenga, más suavecito está. Y mientras más frío y humedad tenga, más duro y con mojo queda. Dice, si alguno tuviera queja del otro, y fácil te da la respuesta, y una respuesta que no es agradable escuchar para el alma, ¿sí? O sea, te vas a quejar de alguien. Escucha bien lo que te dice. Simple. Si Dios te perdonó a pesar de que tiene mucho guardado de todas las quejas que Satanás le ha llevado de nosotros, de mí, ¿sí? Así como Cristo me perdonó a mí, a pesar de que el diablo se está quejando y quejando de lo que hizo Jorge, de la misma manera me voy a quejar, voy a perdonar a esa persona de la cual me he estado quejando. Señor, me he quejado de esta persona, me he quejado de esto, pero hoy lo perdono, hoy la perdono, Señor, y cada vez que me dé cuenta que me estoy quejando de alguien, al final, Señor, perdónalo. Y perdóname por quejarme, ¿sí? Porque de esta manera puedo empezar a vestirme de esa benignidad que me va a ayudar a ser, por fin, bondadoso, ¿sí? Y te dice, así también hacerlo ustedes. Y luego, me vuelve a decir algo en el 14, que no te lo había dicho, pero ya que estamos acá, sobre todas estas cosas. O sea, sobre todas estas cosas, ¿sobre qué? Vamos a ver sobre qué. Sobre el sufrimiento, sobre la falta de perdón, sobre las quejas, te dice, vístete de amor, la cual es el vínculo de la perfección. Si no te vistes de amor, no vas a poder santificarte. Simple. Y esa es la parte complicada, y hoy te voy a enseñar a través de la palabra cómo separar el alma del corazón para que tú puedas empezar a tener esa perfección que Dios quiere para que podamos llegar a Él. Muy bien, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre bondad y benignidad? Yo te lo acabo de explicar. La benignidad, y si lo quieres con las palabras que debe ser, tiene que ver con el sentir que el Espíritu Santo pone en ti, de hacer lo correcto. Porque decir hacer el bien es muy subjetivo, porque lo que para mí es bueno, para mi hermano a lo mejor no lo es. Entonces, la benignidad me ayuda en ese sentir que Dios derrama de hacer lo correcto, aunque a mí no me parezca bien, ¿sí? Él me muestra por un momento qué es lo que debo de hacer, y ahí es donde entra mi alma. Y mi alma es puesta entre los dos árboles, la benignidad y la falta de benignidad, y yo si decido por la benignidad, practico la bondad,
y me vuelvo bondadoso. Si decido la ausencia de benignidad o la falsa misericordia, tal vez yo lo dé, pero lo voy a dar con quejas, con sufrimiento y con falta de perdón, que es lo que me dice Colosenses. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Para que yo me pueda vestir, tengo que eliminar las quejas, la falta de perdón, ¿sí? Y la otra parte que nos dice Colosenses, que es la falsa misericordia, el sufrimiento, la falta de perdón y las quejas. Yo tengo que procurar, por amor a mi alma, ¿sí?, hacer que baje a mis entrañas y se llenen de misericordia. Cuando tú haces bien, cuando tú haces lo correcto y sabes que hiciste lo correcto, hay un bienestar aquí que te da una paz que no se puede comparar con algo. Es como cuando de repente tienes 2 tortas y tienes mucha hambre, pero de repente ves un niño que no ha comido, le das una torta, comes tu torta y ves que el niño come esa torta con mucha ansiedad, y aquí, a pesar de que tienes hambre, hay un bienestar al mismo tiempo de decir: gracias Dios porque me permitiste bendecir a ese niño. No sé hace cuánto tiempo que no come, y te estás llenando de pensamientos positivos. Y no así: no, pues yo le doy las 2 tortas, total, yo no como, siempre tengo comida, pero ¿qué será de sus padres? ¿Pero qué será de sus hermanos? Pero a lo mejor, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Me estoy quejando, estoy sufriendo y tengo falta de perdón. De nada me sirvió dar las 2 tortas. No sé si se entiende el ejemplo que estoy dando. Y la bondad es la manifestación física o externa de lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro interior. Es el sentir la benignidad primero y el hacer. Dios pone el querer como el hacer. El querer es la benignidad y el hacer es la bondad, el acto de la bondad. Amén. Muy bien. ¿Cómo puedo reconocer a una persona que tiene benignidad y practica la bondad? Santiago 3:17 me lo dice. Vamos a buscar Santiago 3:17. Dice: mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Amén. Entonces yo empiezo a analizar cuando la Biblia me dice: vístete, ponte las vestiduras. Ya lo puedo yo compaginar. Compaginar es hacer esto: montar una cosa con otra, y digo: me está diciendo que me vista con vestiduras blancas, pero aquí me está diciendo que la sabiduría que viene de lo alto. Entonces las vestiduras es la sabiduría que viene de Dios. Entonces me dice que yo tengo que ser primero pacífico y modesto, ¿sí?, lleno de misericordia y de buenos frutos. Pero también me dice: no juzgador y no alguien que finge. Apunta esos pequeños detalles y esas pequeñas palabritas para que tú te des cuenta y te analices qué estereotipo de persona eres tú. ¿Sale? Porque vamos a ver también más adelante los estereotipos de personalidad que cada libro nos lleva, y cómo el maligno confunde esos estereotipos con los libros y nos hace hacer barbaridades. La persona benigna al mismo tiempo, hermanos, y bondadosa, muestra simpatía a los que sufren, ¿sí?, y tratan de resolver los problemas de los demás sin faltar a Dios,
sin ocupar el lugar de Dios. Soy empático, alguien viene y sabe que tengo un problema, tengo una necesidad. Lo primero que me marca a mí mi ley es Romanos, poner todo en las manos de Dios. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Qué problema tienes? Vamos a ponerlo primero en manos de Dios y luego Dios dará la salida. Conforme vas orando, Dios te va a ir poniendo la benignidad de lo que tienes que hacer y de lo que no debes de hacer. Y ahí es la sabiduría que viene de lo alto. Pero cuando no pones primero a Dios y no le depositas esa carga a Dios, como su nombre lo dice, se vuelve una carga, empiezas a juzgar, empiezas a condenar, ¿sí? Y empiezas a evitar que la bondad empiece a fluir de ti. Aunque des, no lo estás dando como para el Señor. Muy bien. Una de las cosas que tiene la persona que empieza a practicar la benignidad se encuentra en Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. Ahorita lo vas a analizar, hermano. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. No por algo estamos hablando de Santiago y de repente brincamos a Proverbios. Y Santiago es un libro que nos incita o nos invita a dominar nuestra lengua y cuidar lo que decimos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Para que yo deje que la benignidad pura, buena, santa, que viene de Dios, me empiece a llenar, lo que debo de empezar a hacer es quitar la ira y alejarme de esas manifestaciones repentinas de enojo, de estallar mi temperamento. Entonces debo primero buscar una blanda respuesta. ¿La puedo dar en el momento? No. Entonces la Biblia me dice que yo diga sí o diga no y que sea congruente, que yo aplique lo mismo para todos, porque cuando empiezo a aplicar aquí justicia y aquí misericordia y luego de repente aquí justicia y aquí misericordia, no estoy siendo acorde. Aquí no puede trabajar la benignidad, sino solamente la falsa misericordia, y es cuando yo de repente no puedo dar un buen testimonio en ningún lado. Muy bien. El diablo es tan astuto que me pone conflictos emocionales en el alma y confunde, o más bien nos hace ver a la falsa misericordia como benignidad. Tan es así que en las traducciones nuevas de la Biblia ya no vemos la palabra benignidad, que para mí es una lástima y es una tristeza. Romanos 2:4, te lo vuelvo a leer para que tú veas. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Ahora yo te pregunto, ¿será que después de haber escuchado lo que significa benignidad y bondad, será que de la bondad de Dios pueda venir el arrepentimiento? Porque sería nada más una obra muerta que Dios está haciendo y no tiene nada que ver con el sentir. Por tanto, ese versículo está mal traducido. La palabra correcta es benignidad, para que tú puedas decir, nace de la naturaleza de Dios el no querer que ningún alma se pierda, porque toda la naturaleza de Dios es amor. Por tanto, la Biblia me dice y me confirma que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no viene de la bondad, no viene de las obras de Dios. O sea, vamos a poner el ejemplo más claro. Bondad de Dios es que nos hizo un mundo, y eso mañana lo vamos a ver. ¿Qué significa cada uno de los 7 días de la creación para el que le gusta la numerología? ¿Y qué significa que cada cosa haya sido creada? ¿Qué significa en nuestros 7 puntos emocionales? Todo eso mañana lo vamos a ver. Entonces, me dice Dios que si, me dice la nueva versión, la nueva traducción, dice que si fuera por su bondad, que yo voy al arrepentimiento, entonces bondad quiere decir que es el acto de realizar la benignidad. Entonces, Dios fue bueno y nos hizo un mundo. Dios fue bueno y me puso mar y me puso cielo. Dios es bueno y me puso
los elementos. Dios es bueno y puso la naturaleza. Dios es bueno y puso los animales. Dios es bueno y puso los peces. Y Dios es bueno y me puso a mí. Dios es bueno y hizo mi pareja. Y Dios es bueno y me puso en un lugar para que yo crezca, fructifique y domine. Es bueno. Si fuera por esto que dice la Biblia en la nueva traducción, entonces automáticamente estos elementos me conducirían al arrepentimiento. ¿Y esto me lleva al arrepentimiento? No. ¿Qué es lo que me lleva al arrepentimiento? Mi convicción de pecador, el conocer mi condición espiritual y el saber que hay un Dios que me ama y que me está esperando. Entonces, la salvación, el arrepentimiento no viene de la bondad, viene de la benignidad de Dios. ¿Sí se entendió lo que estoy tratando de decirles? Espero. Muy bien. Entonces, regresamos a Romanos capítulo 2, versículo 4. Te dice, porque fíjate, ya analizamos nada más benignidad. Todavía nos falta paciencia. Vamos a hacer un lado benignidad y seguimos con paciencia. O menosprecia las riquezas de su paciencia. Muy bien. En otro versículo me dice que yo no pida paciencia porque es fruto de la tribulación. Muy bien. ¿Qué significa? ¿Sí? La paciencia siempre viene significando un sentimiento que surge de una prueba. ¿Para qué como cristiano tengo que pasar por pruebas? Y esto tal vez nunca lo había yo mencionado, pero te lo menciono hoy, porque la paciencia es la parte corporal, representa la parte corporal, la parte de las raíces. Vimos que el alma es la parte de la benignidad, ¿sí? Muy bien, el alma, el tronco. Si no hay tronco fuerte, no hay una copa hermosa. Ahora la parte de la paciencia es el cuerpo. Fíjate qué bonito analiza el dibujo. Cómo esas raíces tan delgadas y pequeñas pueden soportar todo este peso. Muy bien. Porque el propósito de permitir que pasemos pruebas es para erradicar a un enemigo del alma, que es la cobardía. Y Dios nos ha dado un versículo poderoso que dice, no tenemos espíritu de cobardía. ¿Sí? Se encuentra en 2 de Timoteo 1, del 7 al 9. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. ¿Qué quiere decir este versículo? Viene una prueba, tengo un espíritu de cobardía que me va a llevar siempre a quejarme contra Dios, echarle la culpa a Dios, cuando si yo erradico ese espíritu de cobardía de mi vida, ¿sí? Entonces, algo hermoso va a pasar, porque el fruto del espíritu de cobardía es el desaliento. Entonces, si yo leo lo que dice Timoteo, que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, si Él no me lo ha dado, ¿quién me lo dio? Entonces quiere decir que hay algo que tengo aparte del Espíritu Santo de Dios. Tengo un espíritu de cobardía, algo que me impide dar un paso, algo que me impide sanar, algo que me impide decidir bien, algo que me impide hacer lo correcto, algo que aquí se siente como un desaliento, como un temor, ¿sí? Desaliento significa sin aliento. ¿Y qué son las cosas que te dejan sin aliento? El miedo, la angustia, la desesperación, la preocupación. Todo eso son las subraíces del espíritu de cobardía, ¿sí? Cuando veamos guerra espiritual vamos a ver la raíz principal y vamos a ver todos los demonios que están en una raíz espiritual. Pero eso cuando lo veamos. Muy bien, entonces hay que erradicar el espíritu de cobardía. ¿Cómo? Dios se da cuenta y para eso me manda. Fíjense qué poderoso es Dios.
y cómo es el poder que nos tiene dado a nosotros. Viene Cristo, entra en nuestra vida porque a Él invitamos a entrar, a Jesucristo, entra, limpia el área, sale y te dice, voy a mandar a otro consolador, que es el sello del Espíritu Santo, y se deposita en tu corazón, y por eso hay que separar el alma del corazón, porque ya está el Espíritu Santo de Dios aquí, y tengo que separar el espíritu de cobardía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, al hacer esa división, el Espíritu Santo de Dios empieza a darme dos cosas, que es la fuerza de voluntad, y me empieza a dar el que yo quiera salir adelante, el vencer esa cobardía que me lleva a retroceder. Siempre te he dicho, el cristiano avanza 2 y retrocede 1. Tus retrocesos se deben a este espíritu. Entonces, si yo empiezo a leer mucho el versículo de Timoteo, Dios no me ha dado espíritu de cobardía, por tanto, ¿qué me dice la Biblia en Josué? Esfuérzate, y me dice la palabra 3 veces en Josué. Y lee Josué capítulo 1, capítulo 2, te dice, esfuérzate y sé valiente. Solamente te pido, esfuérzate y sé valiente. Ahora te digo, que te esfuerces y que seas valiente. O sea, en otras palabras te está diciendo que lo único que puede vencer a ese demonio es el esfuerzo de ser valiente, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el amor se siente aquí, no aquí. La cobardía se siente aquí, pero me inunda aquí y me paraliza aquí. No sé si se está entendiendo lo que te quiero decir. Entonces, tenemos que erradicar el espíritu de cobardía que me dice aquí, porque no tenemos un espíritu de cobardía, ¿sí? Muy bien. Dios me da, a través del Espíritu Santo, aparte de dones, me da virtudes. Y una de esas virtudes es el valor. Ahora te digo, esfuérzate y sé valiente. Valiente viene del valor. El valor no es no tener miedo, y eso sí te lo quiero explicar. El valiente no es que sea valiente porque no tiene miedo, sino que es valiente porque se atreve a enfrentar su miedo y a vencerlo. Sí, cuando te digas que eres un cobarde, muy bien, cobarde si tengo miedo y no hago nada con mi miedo. Si dejo que mi miedo me venza, soy cobarde. Pero si tengo miedo y lucho a pesar de mi miedo, y lo intento, y lo intento, y lo intento hasta que yo venza, soy valiente. Y sí te quiero hacer ese énfasis, porque muchas veces decimos, es un cobarde, lo intenté y no salió. No, si lo intentaste no fuiste cobarde, porque un cobarde no lo intenta. Entonces, la Biblia me dice que yo me esfuerce, Josué me dice 3 veces que yo me esfuerce y que sea valiente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor a la primera no me sale, ¿sí? Pero tengo la forma, el medio y los recursos y las herramientas para vencer el temor que aquí se aloja en mi corazón a través de ese espíritu de cobardía. Muy bien. Cuando yo logro erradicar al espíritu de cobardía, fíjate que otros valores se fortalecen a pesar de el valor propiamente dicho, el valor de enfrentar. Y estos dos son constancia y fortaleza. O sea, la prueba viene para que yo pueda disciplinarme a través de la constancia y de la fortaleza. Y ya cuando vengan las pruebas, yo descanso en el Señor, y no me importa si tengo pruebas o no, porque descanso en el Señor. Ya no tengo miedo, porque sé que Dios me ayuda. Constancia y fortaleza. En otras palabras, disciplina, me disciplino, porque la Biblia me dice que si yo confío, que si yo busco primero el reino de Dios, que si yo me someto en espíritu, alma y cuerpo, Dios, voy a tener el favor de Dios, y que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces vienen muchas promesas a mi mente que me impiden tener miedo. Y el espíritu de cobardía se va menguando hasta que lo puedas expulsar de tu vida. Y cuando suceda una situación, porque el diablo, cuando ve que ya estás a punto de derribar al espíritu de cobardía, te pone una tragedia, te pone un accidente, te pone una pérdida, para que vuelvas a sentir miedo.
Y si ves esa pérdida como una ganancia, porque acuérdate que el cristiano tiene que perder para ganar, entonces, y lo depositas en las manos de Dios, es como que deposites todo tu dinero en el banco celestial y te digas, yo ya no tengo nada. ¿Qué me vas a quitar si no tengo nada? ¿Sí? Entonces, ya no te puede quitar algo que no tienes. En cuando tú le entregas a tu familia a Dios, cuando tú le entregas a tus hijos a Dios, ya no son tuyos. Por tanto, ya no debe de haber el miedo de perderlos. Dios se encarga si algo le quieren quitar a Dios, no tú, ya no depende de ti. Entonces mi miedo desaparece porque yo no puedo hacer algo para protegerlos, pero sí lo puse en manos de quien es un Dios protector, el Dios que protege, el Dios que provee, el Dios que bendice, el Dios que cumple sus promesas. Por tanto, ¿de qué se angustiará mi alma?, dice el Salmo. Entonces, yo ya confío porque cuando el diablo venga y me empieza a quitar cosas o personas, yo le puedo decir al diablo en mi alma, no me lo quitaste a mí, se lo quitaste a Dios. Por tanto, Dios se encargará de ti. Porque mi promesa dice que si yo hago la voluntad de Dios, yo y mi casa serviremos al Señor y seré salvo yo y toda mi casa. Y en esa promesa descansa mi alma. Así es que tú quita lo que tú quieras quitar, porque yo no tengo nada. Y en el momento que yo diga, este es mi pluma, ¿qué crees que te va a quitar el diablo? Tu pluma, ¿sí? En el momento que digas, esta pluma, Dios me la dio como una bendición, no vino de ti, vino de Dios. Y el diablo lo va a pensar. Y te lo va a intentar quitar. Y si te lo logra quitar, aún a pesar de que te lo quite, Dios dio y Dios quitó. No sé si se entiende. Y si Dios permite que te sea quitado, es para que te dé 7 veces más o 100 veces más de la pérdida que tuviste si no te vuelcas contra Dios. Nunca te apartes de Dios. Te dice la Biblia, venid a mí y no os apartéis. Entonces, creo que ya estás teniendo mayor claridad de este pequeño versículo de Romanos 2:4. Estamos viendo la paciencia, y la paciencia también, después de que yo tengo constancia y fortaleza, automáticamente las pruebas son superadas a través de la fortaleza del Espíritu y la fortaleza de la fe. O sea, mi fe de creencia avanza a mi fe de convicción. ¿Sí? Oh, aguanté la prueba confiando en Dios, no me pasó nada. Viene otra prueba, esta prueba no me puede hacer nada porque ya entendí que Dios está conmigo, ¿se entiende? Entonces ya está fortalecida mi fe y ya tengo una fortaleza diferente, ¿sí? Eso es lo que busca Dios, fortalecer nuestra convicción de descansar en las manos de Él y dejar que las cosas nos preocupen, porque si algo nos preocupa, el diablo se va a encargar de quitárnosla. Entonces, descansa en Dios, ten confianza en Él, analiza lo que dice la Biblia y entiéndelo bien, y búscate una versión lo más antigua posible de la Biblia, porque ya te diste cuenta que a lo mejor estamos aprendiendo mal, porque estamos escudriñando mal. Muy bien. Entonces, la Biblia me dice que empiece yo a practicar la paciencia. Practicar la paciencia no es pedir, no es lo mismo que pedir la paciencia. Practicar la paciencia es, tengo una prueba. Entonces agarro mi libreta, como dice la Biblia, el hombre sabio se sienta a analizar si puede o si no puede. Si puedo, entonces Señor, muéstrame cómo hacerlo. Si no puedo, Señor, no puedo, te lo entrego. ¿Se entiende? O sea, así hay que manejar las pruebas. No puedo con esto, Señor, te lo entrego. Pero entregarlo a Dios es dejarlo de sufrir. Te lo entrego. Simple. Si es mío, me lo vas a dar. Si no es mío, no me lo vas a dar. Y si yo lo puedo lograr, permite que las puertas se abran. Si no se abren, es porque no depende de mí. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso
en cómo se mueven las cosas y cómo se manifiestan las puertas. Si las puertas están cerradas, ¿por qué están cerradas? ¿Quién las está cerrando? Entonces ya tengo que orar. Motivos de oración para que Dios te muestre. Y Dios siempre muestra. Pero pídele a Dios sentir esa benignidad de saber si es hacerlo o es no hacerlo. Porque también la benignidad es no lo hagas. Como te puse el ejemplo del niño. Está llorando el niño. Está pidiendo una paleta, está haciendo su berrinche. Mi benignidad me dice que yo no se lo dé por amor a su alma. En el momento que yo se lo doy, ya no practiqué la benignidad, sino la falsa misericordia. Espero que se entienda un poquito. Y ahora vamos a hablar del tercer punto, que es la longanimidad. Ahora por obviedad, ¿no? Si la paciencia tiene que ver con el cuerpo y la benignidad tiene que ver con el alma, y lo único que me queda es la mente, entonces la longanimidad tiene que ver con la mente. Y vamos a analizar la longanimidad, ¿sí? Porque a veces también la confundimos. La longanimidad significa, en el latín, longaminitas, se compone de longos, que significa largo, y animos, que se traduce como alma, y podríamos decir que significa, según aquí el diccionario de la etimología, largo sufrimiento. Eso es lo que significaría literalmente, ¿sí? Quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades sin flaquear en su ánimo. Pero ahorita te voy a decir y te voy a explicar. Si la paciencia tiene que ver con la parte física, el alma tiene que ver con la parte del sentimiento y de la emoción. Entonces, la longanimidad es la fortaleza de enfrentar mi mundo de los pensamientos. Ese circuito de pensamientos negativos, de pensamientos adversos, de pensamientos derrotistas, de pensamientos que maximizan los problemas, del catastrofismo. Entonces, todo eso se trata de la longanimidad. Y cuando el versículo me dice que las riquezas de longanimidad de Dios, quiere decir que yo descanse en mis pensamientos, que yo no deje que las ideas me pongan dudas o cuestionamientos, que yo descanse en las promesas de Dios. Y una de las cosas que me ayuda y que tengo que pedirlo a Dios es confiar en Dios. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Ayúdame a confiar en ti. Y ¿sabes qué va a pasar? Es como que te pongan, no sé si jugaste alguna vez un videojuego de los años 80, que es de una ranita que tenía que cruzar la carretera, y si no cruzabas a tiempo lo aplastaba. Bueno, haz de cuenta que tú eres esa ranita que te ponen en medio de un periférico, y esos son los pensamientos. Si no sabes cruzarlas, te atropellan y te arrastran y te llevan y te envuelven hasta que tus pensamientos se convierten en algo destructivo. Muy bien. ¿Cómo pasabas ese videojuego? Te quedabas en esa línea y esperabas que el carro pase despacio y dabas un salto, ¿sí? A veces tenías que retroceder y a veces podías avanzar 2 espacios, ¿sí? Es un videojuego de Atari de hace mucho tiempo, muchos años, y tal vez no tengas la noción, pero bueno, te lo pongo así en ese ejemplo, en ese contexto. La longanimidad es algo así. Entonces yo tengo que ayudar a mi alma. Si mi alma está desordenada, imagínate, como dice la Biblia, entonces podría yo decir que estoy en el día 1, ya te estoy adelantando un poquito, estoy en el día 1, y que mi mente estaba y mi alma estaba desordenada y vacía, ¿sí? Entonces llega el Espíritu Santo de Dios y empieza a dividir. Dice la Biblia, porque yo no vine a traer unión, sino no vine a traer esa comunión que tú quieres, sino vine a traer espada para dividir. Entonces tengo que dividir la parte del pensamiento de la parte de la emoción, para poder trabajar con la emoción y convertirlo en sentimientos, y poder trabajar en las ideas y en los pensamientos y convertirlo en decisiones, convertirlos en actitudes
y convertirlos en cosas que puedan generar que la mente tenga la fortaleza de controlar el alma y el cuerpo, porque la mente acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, también la longanimidad se encuentra dentro del fruto del Espíritu Santo, y lo que me da la longanimidad, escúchalo bien y apúntalo, es la fidelidad y la constancia. Cuando Dios me dice que no sea infiel o que no fornique, lo que me hace fornicar es la falta de longanimidad. ¿Por qué? Si yo tengo mi pensamiento y ya lo tengo como una norma para mí, yo no le voy a fallar a Dios. Si yo ya puse en mi mente, y la Biblia me dice, grábalas en tu mente y en tu corazón. O sea, la Biblia me dice que yo grabe en mi mente que Dios es Dios arriba, Dios abajo y Dios en todos lados. Por tanto, donde yo vaya, Dios me ve. Donde yo esté, Dios me ve. Y lo que yo diga, Dios me escucha. Por tanto, tengo temor de Dios para no fallarle, para no ofenderle y para obedecerle. De eso se trata la longanimidad. Es lo que a mí me va a proveer la longanimidad. La capacidad de ser fiel a Dios y constante a la doctrina. Entonces imagínate cómo ya podemos leer este versículo y te dice, o menosprecias las riquezas de su recubrimiento, del amor de Dios, de la fortaleza para que ninguna prueba te pueda derrotar, y la capacidad de pensar adecuadamente y de decidir, si ignoras que ese amor te puede guiar a ser diferente. Esto prácticamente es lo que dice el versículo 4. Fíjate qué hermoso cuando lo logras tú escudriñar, y qué tanto esconde Pablo en un versículo para que nosotros podamos descubrir las riquezas que Dios tiene para con nosotros. Muy bien, de ahí ya vimos longanimidad. Ahora, pues la última parte que sería arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y también hay un conflicto con esta palabra arrepentimiento, porque muchas veces decimos arrepentimiento es tener la convicción de que ya hice algo malo y se lo deposito a Dios y le pido perdón. Pero escucha muy bien, ¿qué pasa cuando el arrepentimiento viene de mi alma y no viene de la longanimidad que Dios tiene que tener aquí? Entonces yo aquí siento el arrepentimiento, ¿sí? Pero cuando viene un pensamiento de que mi cuerpo tiene una necesidad, ya estoy ignorando mi alma que ya se arrepintió, y mi mente, y mi idea y mi pensamiento le provee la oportunidad a mi cuerpo de satisfacer una necesidad, aunque sea pecaminosa, y de nada sirvió arrepentirme porque volví a caer en el pecado, volví a hacer lo malo, porque no tengo la fortaleza en la longanimidad. ¿Se entiende la importancia de la benignidad, de la paciencia, de la longanimidad? Porque para arrepentirme tengo que arrepentirme en esas tres áreas. Entonces, el verdadero arrepentimiento es cuando, Señor, te fallé en mi cuerpo, te fallé en mi alma, te fallé en mi mente, te fallé en mis sensaciones, en mis sentidos, en mis emociones, en mis sentimientos y en mis pensamientos y en mis ideas. Por tanto, me arrepiento de todo esto y ayúdame a ser diferente. Fíjate qué diferente sonó la oración del verdadero arrepentimiento. Entonces vendrá una convicción de salvación que me impedirá, cuando tenga la oportunidad de ser tentado, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y seducido de su propia concupiscencia. Entonces, cuando la concupiscencia empiece a tener hambre, ¿sí?, empieza a buscar quién le va a proveer. Me va a proveer papi cuerpo, me va a proveer papi alma, o me va a proveer papi mente. Pero alguno me tiene que proveer. Pero cuando no haya nadie que provea la concupiscencia empieza a tener una anemia, que es cuando viene la prueba
y me genera paciencia y me hace fuerte. Y el versículo dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, y en mi debilidad se manifiesta su poder. Entonces yo puedo vencer porque ya tengo una convicción de que tal vez ahora sufro un poquito, pero es necesario porque hay una parte de mí que está muriendo, hay una parte de mí que está dejando de consumir algo que consumía, y esa parte es la concupiscencia. Cuando muere, tienes un disparo espiritual y tienes un crecimiento espiritual muy, muy, muy agradable. Muy bien, creo que ya me llevo un poquito más de lo que debo llevarme y la verdad, si yo avanzo un poquito más, voy a avanzar muy rápido y tal vez no se pueda explicar de la manera adecuada, porque hay un cuadro de cómo ser feliz y de cómo darme cuenta de qué necesito, qué no necesito, cómo aceptar, cómo rechazar, cómo dejar ir algo, cómo disfrutar algo, cómo agradecerlo, pero también tiene su propia explicación y sus propios versículos y sus propios puntos. Pues vamos a tratar de hacerlo rápido. Total, lo puedes volver a ver en el video, si no lo entendiste. Presta mucha atención. Porque te dice la Biblia cuando hablamos que existe un camino horizontal, que es el ciclo de tiempo, y existe un camino vertical. Si te das cuenta, es bidireccional, porque se aplica la ley de causa y efecto y de dar y recibir. ¿Sí? Vertical. Y este es el ciclo espiritual, en donde no hay tiempo ni espacio. Muy bien. Entonces, aquí entra lo curioso y lo interesante. Vas a poner aquí, dentro del ciclo horizontal, aquí lo que me hace feliz aquí lo que no me hace feliz. ¿Y tú estás aquí? ¿Sí? Si yo voy hacia la dirección de lo que no me hace feliz, entendiendo que la felicidad es buscar a Dios, entonces pasa algo. Déjalo ir. ¿Qué significa déjalo ir? Significa que Dios te deja ir hacia acá, porque Él no puede obligarte. ¿Sí? Vamos a suponer que yo ya estoy acá, en donde no soy feliz, y quiero regresar a donde sí quiero ser feliz. Entonces, tengo que aceptarlo. Estamos viendo los dos lados del espejo. Estoy aquí, ya tomé la decisión de irme hacia acá. Y Dios dice, déjalo ir. Su causa y mi efecto es dejarlo ir, su decisión. Pero ya estás acá y quieres llegar otra vez acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. ¿A quién? Porque es el único camino, la verdad y la vida. Espero que te aprendas este diagrama porque es un diagrama muy hermoso, muy interesante y muy completo. Pero estoy aquí, ¿sí? Y quiero ir hacia lo que me hace feliz. Fácil.
Si quiero ir hacia donde lo que me hace feliz, por obviedad, de aquí hasta aquí es aceptar. Por tanto, ya lo acepté y lo que sigue es agradecer. Y por eso te dice la Biblia, demos gracias en todo, porque es lo que me hace ser feliz. ¿Sí? Entonces el ir aquí tiene un dar y un recibir positivo, agradecerlo y disfrutarlo. Disfruto esta vida, no solamente agradezco. Señor, te agradezco por la vida, pero estoy todo triste, estoy todo pasivo, estoy todo deprimido, entonces no lo estoy disfrutando. ¿Sí? Le estoy dando a Dios las gracias, sí, pero no estoy permitiéndole que Dios me dé a mí. Esto se conoce como gozo. ¿Sí? Estamos hablando de la línea de tiempo de la Tierra, ¿sí? O sea, el tiempo que estoy aquí. Pero lo más peligroso es estar y mantenerme acá sin decidir, porque ni soy feliz y tampoco no soy feliz, ni acepto a Cristo, ni le agradezco, ni Dios me dice, Dios, ¿qué hago? O sea, estás aquí, no te mueves, no decides nada. Entonces estos son los que Dios vomita de su boca, ¿sí? Pero hay otro punto que es de aquí, y ya me fui para aquí hacia donde soy feliz, pero también quiero irme hacia acá al mismo tiempo, ¿sí? Entonces aquí entran los mismos puntos, pero aquí ya acepté, agradezco y disfruto, entonces se convierte Dios en algo, en una necesidad. Entre paréntesis, lo necesito, por eso lo busco. Mi alma tiene sed de ti, te anhelo, Señor. Tú eres mi agua, tú eres mi pan, tú eres mi alimento. Te necesito, entonces ya. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo ya acepté a Cristo? Lo disfruto. O sea, aquí estoy donde ya acepté, lo disfruto, soy feliz, pero no agradezco y me voy hacia abajo. Entonces yo digo, no lo necesito. No necesito a Dios. Sí lo acepté para que sea salvo, lo disfruto por gozo, porque pues veo que tengo bendiciones, y es cuando el diablo ha bendecido a muchas personas y dice, no, Dios me bendijo, trabajo en una cantina, Dios me bendijo, vino de Dios, porque no tenía dinero, lo oré y apareció ese trabajo y lo acepté. ¿Y cómo aceptarlo si yo lo oré y Dios me lo concedió? Entonces aceptan a Cristo, disfrutan de una falsa bendición, se gozan, pero al final de cuentas dicen, no necesito a Dios. No necesito a Dios, porque no están yendo hacia las cosas de arriba y no están haciendo un lado las cosas que no les son agradables a Dios. No tienen ese celo de hacer las cosas que a Dios le agrada. ¿Sí? Entonces, si tú analizas este ciclo, se va a hacer más fácil para ti ir hacia lo que te hace feliz. Aceptar a Cristo, agradecer y disfrutar, porque este es un ciclo, y luego juntar en Dios esa necesidad de alimento, de sustento y de los elementos vitales de los cuales pues hemos estado hablando los domingos. ¿Sí? Este es el cuadro que te quería enseñar. Y ahora, pues la conclusión que te dije está en Timoteo, y brincamos rápidamente en Timoteo, segunda de Timoteo 2:22. Curioso, ¿verdad? Se juntan 4:2. Segunda de Timoteo 2:22 me dice en la versión nueva: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vamos a ver qué dice la versión antigua.
Dice, huye también los deseos juveniles, huye también los deseos juveniles, ¿sí? Y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Empero las cuestiones necias y sin sabiduría desecha, sabiendo que engendran contiendas. Fíjate cómo se enlaza con todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Y tiene que ver con el diagrama. Te estoy diciendo, huye de aquí y ve hacia acá. Redirecciona. O sea, no eres cobarde, tienes valor de dejar lo que no te hace feliz. Huye de las pasiones juveniles y busca a Dios, acércate a Dios, redirecciona, sin perder de vista las cosas de arriba, ¿sí? Y vistiéndote de benignidad que me va a mostrar el ser agradecido y el disfrutarlo también. Entonces, si te diste cuenta, todo esto está encerrado en Romanos 2, versículo 4. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿de qué debo de huir? Vamos a hacerte un resumen rápido para que tú lo apuntes. Tenemos que huir de los pensamientos negativos. Longanimidad, pedirle a Dios longanimidad. Tengo que huir de las personas destructivas. Tengo que preguntarme qué es lo que me está robando esa felicidad y mi sonrisa y enfrentarme a ello. Tengo que preguntarme qué perturba mi sueño. Tengo que preguntarme qué apaga el brillo de mi mirada. Tengo que preguntarme qué me trae inseguridad y aflicción. Y tengo que preguntarme qué me distrae de mi camino. Y las respuestas son las que tienes que entregarle a Dios. Entrégaselas a Dios para que dejen de ser carga en tu vida. Al hacer esto, automáticamente me genera en mi vida, como punto número 1, calidad de vida. Y la calidad de vida se encuentra en 1 Timoteo 1:14. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Calidad de vida, abundancia, sobreabundancia. Esa es la calidad de vida que Dios quiere que tengamos. Si el pecado abunda, sobreabunda la gracia. ¿Sí? Y te dejo de tarea el 15, que es el que yo tengo apuntado. Sí, no te voy a decir por qué, quiero que tú lo descubras. Como punto número 2, también se encuentra en 1 Timoteo, pero versículos 6-11, seguridad en lo que quieres. Si yo huyo de todo lo anterior, voy a conseguir seguridad en lo que quiero. 1 Timoteo 6, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, y fíjate qué curioso y cómo te llama, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Huye de estas cosas, huye de estas cosas, ¿sí? Y ya sabes a qué se refiere la palabra huir. Como punto número 3, Dios me da dirección a los propósitos. Salmo 119:9. El Salmo 119 es mi salmo favorito. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y cuando se refiere a joven, no importa que tengan más de 40, más de 50, más de 60. Cuando se refiere a joven es que mientras más pronto aceptes a Cristo y entiendas, eres un niño espiritual, eres un joven para Dios. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
entenderla, escudriñarla, analizarla, obedecerla, realizarla para darle la honra a Dios. ¿Sí? Y por último versículo de esta noche, Primera de Pedro 2:11, un libro de guerra espiritual plena y totalmente. Por algo Pedro es la roca. Primera de Pedro se encuentra después de Santiago. 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Fíjense las palabras que usa Pedro: que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, abstente de la concupiscencia que contamina tus emociones y que le da una necesidad a tu cuerpo. Abstente, abstente, ¿sí? Si yo analizo este versículo, hermanos, la palabra clave está en abstenerse. Y abstenerse quiere decir no participar en algo a que se tiene derecho. Abstenerme de los deseos carnales quiere decir que yo puedo decidir si participo o no participo, pero me está diciendo la Biblia, me está diciendo Dios que yo me abstenga. O sea, no me está diciendo que yo luche, no me está diciendo que yo decida sí o no, me está diciendo que yo me abstenga mientras entiendo que no es bueno para mí. Abstenerme es, no lo hago, porque Dios me dice que no lo haga, aunque no lo entienda. Si la palabra de Dios me dice que no lo haga, no lo hago. Y cuando yo escudriño, ya sé por qué Dios me dijo que yo no lo haga. Ya sé por qué Dios no quiso que yo vaya ahí. Ya lo entiendo, ya sé de qué Dios me quiso librar. ¿Se entiende? Porque Él me quiere mantener en esas dos bendiciones de lo que me hace feliz y de lo que necesito. Entonces Dios se convierte en mi proveedor y en mi protector. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Me llevó más tiempo de lo normal. Pero vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque ha sido de bendiciones sus estudios, no solamente para ustedes, para mí también, y eso es algo muy bonito. Bendito Padre, gracias por esta noche, gracias por el estudio que nos permite dar y recibir. Gracias porque hoy nos enseñaste a través de estos elementos de tu palabra cómo ir hacia esa perfección, cómo contender contra lo que está en nuestro interior y nos quiere llevar en una dirección contraria a ti. Ayúdanos a entregar lo que más amamos, a desapegarnos, porque es ahí donde el maligno nos va a atacar. Ayúdanos, bendito Padre. Ayúdanos, y esto es negarse a sí mismo. Ayúdanos a someternos a ti, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. A ti sea la honra y la gloria, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo te bendigo, hermano, y te agradezco tu tiempo.